chicos, buen día. El día de hoy vamos a continuar con una clase más de geografía, pero sin antes hacerles recordar que debemos seguir cumpliendo las medidas de prevención. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido viendo las sesiones anteriores. ¿Cuánto sabes de geografía? ¿Qué es la geografía? Ya hemos hablado que la geografía proviene de dos voces griegas, ¿verdad? Sí. De geo, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Entonces decimos que geografía estudia la descripción de la tierra. La Real Academia de la Lengua Española define la geografía como ciencia que trata de la descripción de la tierra. Muy bien. La geografía moderna es una ciencia que estudia los fenómenos que se desarrollan en la superficie de la tierra y las relaciones que tiene el ser humano con la misma superficie. Entonces estamos hablando ahí del hombre y la tierra. ¿Qué es la geografía? Ciencia que estudia y describe la superficie de la tierra en su aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. Comprende todo conocimiento relacionado con la superficie terrestre e identifica un saber universal y originario. Para este modo de concebir a la geografía y el saber geográfico, nuestra disciplina que se inicia con la propia naturaleza humana. Tricard habla del espacio geográfico como la epidermis de la Tierra. ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. Es las interrelaciones del hombre con el medio ambiente. Aquí encontramos objeto de estudio, el espacio geográfico. También encontramos el campo de estudio de la geografía, que constituye una zona doble. Hablamos de la zona inferior, de la envoltura atmosférica de la Tierra, y de la zona superficial de la corteza sólida. Encontramos una serie de personajes o pioneros de la geografía. Heródoto. Heródoto se le considera como el padre de la historiografía. Eratóstenes, astrónomo, poeta, geógrafo y filósofo conocido como el segundo Platón. Recordemos que a Eratóstenes se le considera como el padre de la geodesia. La geodesia es una ciencia auxiliar de la geografía que se encarga de estudiar la división imaginaria de la Tierra. Humboldt, conocido como Alejandro de Humboldt, es considerado como el padre de la geografía moderna universal. También sabemos que Humboldt propone uno de los principios geográficos. ¿Cuál es? El principio de causalidad. Ritter explicó las relaciones existentes entre el medio físico y la vida del hombre. Raxel, geógrafo alemán, fundador de la geografía humana o antropogeografía, también propone un principio geográfico, el principio de localización. Muy bien. Aquí hablamos acerca de los principios geográficos. Principio de localización. ¿De qué se encarga? Su mismo nombre lo dice, localizar, ubicar. ¿Quién lo propone? Federico Raxel. ¿Qué dice Federico Raxel? Que todo hecho o fenómeno que va a ser analizado o estudiado tiene que tener una serie de características. Posición, tamaño, espacio, forma, límite, altitud y accesibilidad. Principio de conexión, también conocido como relación. Lo propone Jan Brunges. Todo hecho o fenómeno está íntimamente relacionado. Analogía o comparación, propuesto por Carl von Ritter y Pablo Vidal de la Blache, afirmando que el fenómeno o hecho que vas a estudiar tiene que tener una serie de comparaciones entre semejanzas y diferencias.
Principio de causalidad, también llamado principio de explicación, propuesto por von Humboldt, afirmando que se debe conocer las causas y efectos del hecho o fenómeno que se va a estudiar. Evolución, también llamado actividad o dinamismo, propuesto por Jan Brunges, señala que la Tierra está en transformación, evolucionando, cambiando. Escuelas o doctrinas geográficas. Hablamos del determinismo y el posibilismo, ¿verdad? Si recordamos, hemos dicho que el determinismo fue propuesto por Federico Ratzel. El desarrollo de los pueblos depende de factores geográficos o factores medioambientales. Posibilismo geográfico, propuesto por Pablo Vidal de la Blache. La naturaleza solo es un factor condicionante, mas no determinante. Lo que cuenta es la capacidad de creación del hombre. Encontramos un esquema de determinismo y posibilismo. Determinismo. El hombre puede hacer todo lo que la naturaleza le permita. Posibilismo. El hombre debe construir un mundo donde vivir. Evolución de la teoría geográfica. Hemos dicho que se divide en periodos, ¿verdad? En la Edad Antigua. En la Edad Antigua se establecieron dos escuelas. La escuela jónica y la escuela de Alejandría. La escuela jónica se encargó principalmente de ser descriptiva. Y la escuela de Alejandría se centra en las medidas o los aspectos matemáticos de la Tierra. Edad Media. La geografía sufrió un retroceso. Aparece la concepción teocéntrica. Dominaba las opiniones sobre todas las disciplinas y se toma a la Biblia. Edad Moderna. Aquí se caracteriza por el Renacimiento, que produce un nuevo despertar en la geografía. El hombre había vencido y superado sus concepciones teocéntricas. Encontramos a las ciencias auxiliares. Hemos visto las ciencias auxiliares de la geografía que ayudan a que la geografía pueda avanzar. Campos de acción, geografía general y geografía regional. Subcampos, geografía física y geografía humana. Encontramos dentro de la geografía general, geomorfología, hidrografía, que hemos dicho que se encarga del agua, oceanografía, estudia océanos, cartografía, que se encarga del estudio de mapas, cartas, planos, climatología, se encarga del estudio de climas. Subcampos, geografía física, geología, edafología, que se encarga del estudio de los suelos, biología, la distribución de los seres vivos en la Tierra, hidrología, topografía, física, geografía humana, geografía política, poblacional, urbana, histórica, ciencias, historia, agronomía, economía, son las ciencias auxiliares de la geografía. Encontramos un esquema donde podemos ver distribuidas a las ciencias auxiliares de la geografía. ¿Qué estudiará la climatología? También hemos hablado acerca de la climatología. Ya hemos dicho que es una ciencia auxiliar de la geografía. Es la ciencia que estudia los climas de la Tierra y las relaciones entre ellos, siendo una parte de la física que estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera terrestre. La mayor parte de nosotros, cuando hablamos de la climatología, nos referimos a ella como el tiempo. ¿Será el tiempo? Ya vamos a ver en qué consiste el tiempo. Sin embargo, nos proporciona respuestas de mayor alcance. No solo abarca el estudio predictivo del tiempo, sino que trata de averiguar cuáles son las causas que desencadenan estos fenómenos. Trata de establecer modelos que permiten predecir y prevenir sus posibles consecuencias. El tiempo atmosférico. ¿Qué será el tiempo atmosférico? Muestra cómo está la atmósfera en un momento y en un lugar determinado.
¿Cómo está el tiempo? Encontramos algunos: temperatura, viento, humedad, precipitaciones. Temperatura marca el frío o el calor que hace. Viento es el aire en movimiento. Humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Precipitaciones, el agua que cae desde las nubes. Encontramos 3 tipos: lluvia, nieve y granizo. Clima, conjunto de características meteorológicas de una zona durante un largo periodo de tiempo. ¿Cómo se estudia? Midiendo los elementos del tiempo atmosférico: temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica. Diferencia entre tiempo y clima. A ver, ¿qué podemos decir sobre sus diferencias? Tiempo es instantáneo, es dinámico, cambia constantemente, es el estado de la atmósfera en periodos cortos, durante 24 horas. Clima es un estado más permanente, más estable, un conjunto de fenómenos meteorológicos, y es el estado de la atmósfera durante periodos largos. Esas son las diferencias entre tiempo y clima. Clasificación de los climas. Ya hemos hablado que esta clasificación fue propuesta por Vladimir Köppen, que fue un climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico ruso, que clasifica los climas en 5 grupos: clima tropical lluvioso, clima seco, templado, frío y clima polar. Recordemos que cada uno de estos grupos tiene una subdivisión de climas. Elementos y factores. Elementos: temperatura, precipitación, humedad, presión, vientos. Factores: latitud, altitud, relieve, corrientes marinas. La temperatura es el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. Se representa en mapas de isotermas, líneas que unen puntos igual de temperatura. Se mide en grados centígrados. Existen algunos factores: distancia al mar, altura, corrientes marinas, altitud. Encontramos un gráfico acerca de los factores. Cuando hablamos de latitud, altitud. La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial, es decir, del Ecuador, en un punto determinado de la Tierra. Proporciona la localización de un lugar en dirección norte o sur desde el Ecuador y se expresa en medidas de 0 a 90 grados norte y sur. Altitud es la medición o distancia entre cualquier punto determinado de la Tierra relacionado con el mar. Por eso decimos metros sobre el nivel del mar. Recordemos que hay un horario de atención. Para continuar en comunicación y desarrollar alguna duda, inquietud con ustedes, es el día miércoles de 4 a 6 de la tarde. Al siguiente correo corporativo: aerazo@colegioseltriunfo.edu.p. A ese correo me pueden escribir para poder desarrollar sus dudas que tengan. También algo que les quería comunicar. A partir de la siguiente semana se va a aperturar las clases a través de videoconferencias. Les estaré enviando al correo los links para ver cómo vamos a trabajar la siguiente clase. Estén atentos para poder estar en comunicación y estar informando sobre cómo va a ser la siguiente clase de geografía a partir de la siguiente semana. Recordemos quedarse en casa, así como yo lo hago, y seguir cumpliendo las medidas de prevención. Recuerda, juntos podemos salir de esta pandemia. Me despido, que tengan un buen día. Gracias por su atención. Los mejores deseos para ustedes.